The Amazing Digital Circus es una serie tremendísimamente popular, y hace no mucho salió su sexto episodio que nos trajo muchos más detalles, misterios, secretos, curiosidades y referencias. Y es por esto que en el video de hoy te he traído 50 curiosidades del nuevo episodio de The Amazing Digital Circus. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. El episodio empieza de una manera bastante curiosa, y es que podemos escuchar que Subul se queja de que Kane a veces suele cantarle la canción Daisy Daisy cada vez que no quiere salir de su habitación. Esta es una obvia referencia al hecho de que Kane es una inteligencia artificial y al hecho de que la canción fue cantada por primera vez por una IA hace mucho tiempo atrás, popularizada hoy en día en videos de terror. En el video nos dan un poco de contexto de cuántos días han pasado desde el último capítulo, y es que hasta el momento hemos sabido que cada capítulo era un día tras otro, hasta el quinto capítulo donde nos aclaran que ya habrían pasado varios días desde el último, donde nuestros integrantes del circo fueron partícipes del partido de softball organizado por Kane. En la introducción del episodio, Kane inventa varios deportes extraños que le gustaría complementar para algunas actividades dentro del circo, algunas tan absurdas como mirar una naranja, que según Kane cuentan como un deporte. Uno de los motivos por los cuales Kane inventa estos deportes absurdos es quizá porque puede estarle fallando mucho la memoria y no puede procesar reglas tan complejas como las del softball o béisbol. Un detalle interesante es que acá se nos dice que a Pomni realmente no le gusta mucho la aventura propuesta por Ragata, ya que Pomni no es amante del deporte, a pesar de que realmente no se esté moviendo de ninguna manera al estar dentro de un software digital. Tras reunir a todos los miembros del circo para proponerles la próxima aventura hogareña, Subul le revela a Kane lo que verdaderamente quiere hacer, que es tener relaciones sexuales. Ya me preguntaba cuándo íbamos a hablar de eso. Luego de eso, Kane se buguea y se reinicia por completo, ya que en su programa no está permitido el contenido explícito ni sexual. Este es el primer episodio en el que vemos que Kane divide a los miembros del circo en varios equipos. Se sabe por palabras del propio Jax que han habido otras aventuras divididas por equipos, pero por primera vez la vemos en acción. Curiosamente, Jax intenta llevarse a Gangle a su equipo, porque según sus palabras, todas las aventuras las hacían juntos, todo hasta que es interrumpida por Gangle, quien quiere irse con Subul esta vez. Escuchamos que dentro de la explicación que da Kane sobre la aventura, se hace un enorme juego de palabras en inglés con la palabra cool, al hacer un chiste sobre el personaje Ming. Lo curioso es que en el doblaje fue traducido como culero, una traducción bastante acertada si me lo preguntan. Y sí, en esta escena se nos confirma que a diferencia de los miembros del circo, que están censurados siempre, Kane sí puede insultar y decir groserías, solo que decide no hacerlo. Por cierto, con motivo de la aparición de Ming como personaje chistoso creado por Kane para hacer un juego de palabras, Glitch Productions decidió incluirlo en algunas escenas de la serie a través de sus redes sociales para justificar su aparición, obviamente diciendo que siempre fue parte del circo cuando todos sabemos que no es cierto. En este episodio se nos introduce un ejercicio de confianza entre los miembros, un minijuego original en el que todos tendrán la oportunidad de entrar a una habitación, vaciar las balas de un arma cargada y entregársela a otra persona para que se dispare o dispare a otro. Un ejercicio tan fácil que no llegó a aplicarse en la aventura gracias a que Jax decidió simplemente no seguirlo. Acá se nos confirma un detalle clave, y es que Kane tiene la capacidad de implantar armas dentro del circo. Uno creería que al ser un software para todo público, el uso de armas estaría completamente prohibido, pero tal parece que por lo visto, Kane puede que se haya cansado de la mala actitud de los miembros del circo y simplemente les dio armas. Un detalle que pocos han notado es que una de las armas que poseen los miembros del circo proviene de otro show popular de Glitch, siendo esta un arma de Murder Drones, siendo el arma de Uzi, la protagonista de esta serie. Ragata duda bastante de Pomni y lo que Jax puede hacer por traumas previos con otros miembros del circo. De hecho, trata de detenerla de que se acerque a Jax, ya que sabe de lo que es capaz y el hecho de que quizás pueda manipularla o utilizarla a su favor. Luego de que Ragata termine de hablar con Pomni, esta se asusta junto con Kinger, de la misma manera que sucedió en el primer capítulo con Gangle. Es un chiste muy seguido en el que Kinger se asusta muy fácilmente debido a que está un poquito loquito gracias a su prolongada estancia dentro del circo digital. Una vez todos los miembros empiezan a alistarse con sus armas y equipos, Kane no hace nada más que observar una fotografía bastante extraña durante unos segundos.
No hay chistes, no hay bromas, solo la aparición de Kane observando una fotografía de una computadora antigua en un fondo de oficina, de lo que parece ser el sitio donde está el circo digital realmente. Si escuchamos el episodio en español latino, podremos escuchar que cuando Kinger encuentra la primera pistola de su equipo, este dice que se trata de una pistola Ruger 57. Ajá. Es una Ruger 57, muy bien. Algo que en el idioma original jamás se menciona. Y si buscamos el arma, sí, es exactamente la misma. Una traducción acertada que nutre bastante más el capítulo. Por detalles como estos es que pienso que realmente la traducción latina es mucho mejor que el idioma original. En este episodio se nos revela un detalle muy curioso que podría cambiarlo todo. Kinger puede crear insectos que curan, al menos dentro del minijuego que hizo Kane. Y no es para nada un detalle menor, ya que Ragatha se sorprende al igual que muchos de los que vimos el episodio, preguntándole incluso si Kane se lo dio, a lo que él muy tranquilamente responde que simplemente la hizo él. Esta simple escena ha dejado un sinfín de teorías dentro de la comunidad. Algunos especulan que esto podría deberse por dos razones, o porque Kinger sabe cosas que nadie sabe dentro del circo, asumiendo el hecho de que antes solía ser un programador cuando era humano, o porque sabe controlar algunas cosas dentro del circo porque entiende que son algo parecido a caricaturas, de la misma manera en la que Pomni puede estirarse, o el por qué Jax puede tener llaves de todas las habitaciones. Zubul dice que guardará la máscara de Gangle para la aventura ya que no quiere que se rompa con facilidad, pero a pesar de prometer esto, al final la lleva puesta durante toda la aventura. Un detalle interesante es que a pesar de esto, Gangle ya no necesita su máscara. Durante todo el episodio vemos que Gangle puede expresar diferentes emociones, más que todo felicidad, por lo que en parte esto se debe al desarrollo de personaje que ha tenido gracias a la presencia de Zubul y el cómo ha logrado desprenderse del arquetipo que todos creen de ella. De hecho, en este episodio se afianza más la teoría sobre el arquetipo, ya que Jax compartió un poco sobre su visión del cómo ve a los demás miembros del circo, diciendo lo siguiente: ¡Loles! Todo lo que hago es para reír, porque yo soy el chistoso. ¿El chistoso? Sí, Ragatha es la optimista, Ganger la triste, Kinger el loquito, Zubul es insoportable. Lo curioso es que durante todo este episodio vemos que todos los miembros del circo actúan de maneras totalmente diferentes a como Jax dice que son en realidad, desmintiendo la singularidad de sus personalidades y dándoles la profundidad que se merecen. Porque yo soy el chistoso. Ragatha es la optimista, Ganger la triste, Kinger el loquito, Zubul es insoportable. También es curioso que en este episodio se confirma que Jax le pone un apodo a Pomni, llamándola como Pom Pom. Un apodo que se ganó luego de varios episodios llamándola por su nombre. Cuando Jax habla de los arquetipos dentro del circo, él menciona que todavía no le ha encontrado uno a Pomni, y curiosamente vemos que detrás de ella aparece su cara triste de su primer episodio reflejado al igual que el suyo. Esto viene en colación al hecho de que todos creíamos que Pomni sería el típico personaje asustadizo y traumatizado del primer capítulo, pero esto ha ido desmintiéndose y ya no se encasilla en esa única personalidad. Curiosamente, al juntarse con Jax, este le da un punto de vista totalmente diferente sobre el por qué hace las cosas que hace, invitándola a soltarse un poco y actuar como la mala, por lo que por breves instantes vemos el regreso de Pomni malvada. Un detalle que vemos al momento en el que Jax enfrenta a Ragatha con su arma es que ella coloca el dedo dentro del cañón, haciendo que este se dispare en reversa, algo que lógicamente no podría suceder en la vida real, pero que al tratarse de lógica de caricatura, este sí le hace efecto quitándole un corazón. Por supuesto que esta es una referencia del dedo en el arma visto en miles de caricaturas clásicas a lo largo de la historia. Luego de esto vemos cómo Jax dispara hacia Ragatha repetidas veces con algo de molestia y frustración. Vemos cómo en él gana su frustración e ira al acabar con su vida, siendo de hecho la tercera vez que le dispara directamente, confirmando así las sospechas de Ragatha, ya que Jax realmente la odia por su actitud excesivamente optimista y people pleaser. Curiosamente vemos el primer detalle consecuente del capítulo anterior, y es que en el capítulo 5 se nos dijo que Jax realmente tenía cola, solo que llevaba días sin tenerla puesta y nunca lo había notado. Ahora Jax tiene una cola una vez más, probablemente por petición de él hacia Kane. Si vemos con detalle la pistola que carga Jax, vemos que esta tiene inscrito el nombre de Kane y Abel, confirmando una de las teorías más antiguas por parte de los fans, ya que el logotipo de CIA que hemos visto en varias partes de la serie resultaría ser el logo del programa o empresa encargado de mantener a estos humanos
miembros dentro del circo digital. Un detalle interesante sobre la personalidad de Jax es cómo este confirma que hace todas las maldades que hace hacia los demás miembros del circo, ya que no los ve como amigos en realidad, sino más bien los trata como si fueran simples juguetes, al dejar de darle importancia a todo, ya que no están en el mundo real. No le importan ni los sentimientos o el valor que puedan tener estas personas de ningún modo. También en este episodio descubrimos el motivo por el cual teme al maíz, y es que Jax es tripofóbico, es decir, tiene miedo a agujeros pequeños. Interesante. ¿Sabes si tienes, cómo se llama, tripofobia? ¿Tripo qué? Es un miedo a agujeros pequeños. Otro detalle curioso sobre los miembros del circo es que aparentemente Zubul y Gangle son las únicas de todo el circo que poseen mecánicas o dinámicas en sus avatares, ya que Zubul tiene la particularidad de que puede cambiar todas las piezas que quiera para integrar o modificar las que ya tenía, y Gangle tiene la capacidad de cambiar de emoción dependiendo de su máscara. Sin embargo, tal y como ellas explican, eso no define sus personalidades y son mucho más que sus dinámicas de avatar. Cuando empieza el enfrentamiento entre Pomni y Jax contra Kinger, realmente ellos no acaban con él, sino que es el mismo Kinger que se autodesvive a pesar de estar en ventaja, ya que estaba en la oscuridad. Luego de eso es transportado a la zona de perdedores, donde puede hablar con Ragatha. Y una vez más, al igual que en el segundo episodio, Kinger motiva a Ragatha dándole fuerzas para continuar a pesar de todo lo malo, demostrando que es uno de los personajes más maduros y cuerdos a pesar de que todos piensen que está loquito. La obsesión que tiene Gangle por tomar un arma Domigon y disparar como maniática, de hecho es una referencia a cómo es visto popularmente en la cultura cinematográfica el tener esta arma y disparar frenéticamente. La hemos visto en películas de gángster y videojuegos. Esta sería la primera vez en toda la serie que vemos que Pomni y Jax conectan de manera muy genuina dentro de la serie. Ya hemos visto varios intentos de esto a lo largo de los episodios, desde el episodio de la comida rápida e incluso en el quinto episodio, pero en este nuevo episodio genuinamente ambos cantan la canción de Daisy para molestar a Zubul, de una manera en la que ambos de verdad están en un momento de armonía juntos. Luego de que la molestaran cantándole esa canción, Zubul descubre que tiene muchas más armas dentro de su habitación, y nosotros descubrimos que puede armarse con más piezas suyas para tener muchos más brazos que utiliza para sostener diferentes armas en cada uno y dispararle tanto a Pomni como a Jax. Lo curioso es que a pesar de estar en una enorme ventaja, aún así pierde contra Pomni. Luego de que son acribillados por Zubul, Jax queda completamente solo durante un momento y puede observar las puertas de los otros miembros del circo. En la primera vemos que observa molesto la habitación de Kofmo, una respuesta de molestia que vimos en varios episodios, como en el primero durante unos segundos o en el segundo en el momento del funeral. Es así como de alguna manera Kofmo y Jax puede que no se hayan llevado bien. Luego observa la puerta de su otro compañero, quedando completamente congelado, tratándose de Ribbit, quien se abstrajo mucho antes que Kofmo. No sabemos el por qué fue que se abstrajo, pero es curioso como Jax recuerda a Kofmo con cierto desagrado. Lo que algunos apuntan puede que haya sido por su propia culpa que Ribbit terminara en el sótano junto con los demás miembros. Algunos otros especulan con la idea de que quizás fue Jax el verdadero culpable de la extracción de Ribbit, empujándolo o empujándola a un punto en el que realmente se sintió tan mal que perdió el control. Es por eso que Ragatha puede proteger a Pomni y a los demás miembros de la influencia de Jax, ya que no le importan los sentimientos de los demás y suele divertirse con el sufrimiento de los otros miembros para su propio beneficio. Luego de que Zubul pierde y es enviada a la zona de perdedores, vemos cómo los miembros del circo por alguna extraña razón están vestidos de gatitos. Sí, no hay mucha explicación para esto. Los comportamientos de Jax claramente reflejan la actitud de un verdadero sociópata. Puede sufrir de un grave trastorno antisocial que lo lleve a manipular a los demás para hacerles creer que son sus amigos, para así luego aprovecharse de estas personas y sacar provecho de su sufrimiento. Un comportamiento notablemente negativo que no sienta muy bien dentro del circo ni a ninguno de los miembros. De hecho, tanto es así que Pomni es una persona que, según palabras de su creadora, Gooseworks, detesta el contacto físico. No le gusta que la toquen y ella, al sentirse tan cómoda y bien después de haber ganado la competencia, decide por cuenta propia abrazarlo. Contacto físico que es rechazado, pero que aún así no le impidió seguirle apreciando hasta ese momento, lo que hace esta escena mucho más dolorosa. Luego de que Jax revelara que no era su amigo de verdad, Pomni confronta a Jax, siendo la primera vez en toda la serie en la que lo confrontan de manera seria debido a su actitud tóxica y el mal comportamiento que ha tenido frente a los demás miembros del circo. Es gracias a esta discusión que descubrimos que le gusta manipular y utilizar a los demás para su beneficio. Gracias a esto uno podría creer con mucha facilidad que Jax
Jax no tiene redención. Sin embargo, durante toda la pelea entre Jax y Pomni, este jamás la ataca. Puede que Jax no haya sido el culpable de las abstracciones y que su actitud no sea nada más que un mecanismo de defensa frente a lo que verdaderamente siente al estar dentro del circo, y que en verdad sí le importe o preocupe el estado mental de sus demás compañeros. Ustedes son mis juguetes y me divierto cuando yo los hago sufrir. Yo les hago daño por placer. Si conviví, era para que esta parte doliera más. No soy otra cosa. Así que ya deja de buscar. Ya en la gala de celebración del final del episodio, vemos que hace acto de aparición una vez más la salsa estúpida, esa misma con la que Regata alucinó en todo el capítulo pasado y que Zubul decidió consumir a propósito esta vez para tratar de tolerar la estancia dentro de la ceremonia inventada por Cain. Durante esta celebración vemos que Jax se aparta del grupo estando completamente solo. Este mismo va al baño y le empieza a surgir una especie de crisis nerviosa, siendo probablemente esta una casi abstracción fallida que, de haber sido más grave, quizás hubiera terminado con su completa transformación. En el espejo del baño se puede ver unas marcas de manos al igual que una palabra escrita en él. No se lee muy bien lo que dice, pero algunos especulan que dice Chill Felix, que podría ser el nombre real de Jax, o Chill Felas, que vendría a ser algo así como un mensaje para que todos nos tranquilicemos en que no le va a pasar nada. Semanas antes del lanzamiento de este episodio, Glitch Productions había lanzado una serie de votaciones para diferentes personajes dentro del circo digital. Esto también sucedió dentro de la serie, pero lo curioso es que aunque Cain creyó que de verdad votaron por él, se nos revela que no fue así, lo que provocó que se glitchara de una manera curiosa esta vez. Los ojos de Cain cambian de un color llamativo, y es que ahora son azul y rojo, y estos hacen referencia al libro de I Have No Mouth and I Must Scream, donde en su portada se puede ver exactamente el mismo patrón, significando que Cain está perdiendo cada vez más el control y que cosas terribles sucederán dentro del circo digital. Este sería el primer episodio de toda la serie que cuenta de manera oficial con una escena post créditos. Quizás puede que se repita con muchos más episodios. Y como dato extra, en la escena del baño donde está Jax, hace acto de aparición el tipo que desaparece.